Estamos en la Rectoría General de nuestra Casa de Estudios y nos encontramos con el doctor Guillermo Garduño Valero, profesor investigador de la UAM Iztapalapa y especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de entrevista. Gracias a usted por su invitación. ¿Qué le parece, doctor, si iniciamos ya nuestra plática sobre la Guardia Nacional y empezamos con los retos a los que se enfrenta el gobierno nacional, hacer un análisis sobre estos retos en materia de seguridad a los que se enfrenta el gobierno y de qué manera la Guardia Nacional puede ayudarnos o puede ayudar a resolver estas problemáticas? Bueno, aquí tendríamos nosotros que ubicar el papel que tiene que desempeñar primero una Guardia Nacional. Una Guardia Nacional, incluso tal como se había ofrecido originalmente, sería una fuerza de carácter civil, tendiente en este caso a garantizar tres elementos propios de la seguridad. La primera, contribuir al ámbito de la seguridad nacional, que es precisamente el ámbito de la relación Estado y sociedad. Segundo, contribuir al ámbito de lo que sería la seguridad interna, que sería la capacidad de coordinación y de dar respuesta a las necesidades de la población. Y tercero, el ámbito de la seguridad pública, donde se conserva la relación, de mantenerse la relación entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de proporcionar y garantizar el orden público. Ahora, estos son de alguna manera lo que teóricamente se debe de aspirar, que la sociedad de alguna manera se integre y garantice precisamente la vigencia del Estado de Derecho. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, aquí estamos hablando de retos. El primero de ellos es que las instituciones en su desarrollo se han ido deteriorando. ¿Qué tipos de deterioros han sido los más importantes? La primera es la penetración del crimen organizado en el ámbito de la sociedad y particularmente del control social. Segundo, es también el ámbito de la corrupción interna que ha posibilitado la complicidad, particularmente de fuerzas tanto policíacas como incluso militares, en el ámbito sobre todo de lo que sería la capacidad de penetración y la posibilidad de que estas actividades ilegales se realicen. Y el otro elemento que es también es la indefensión de la sociedad, pues vivimos en una sociedad que no está organizada y como consecuencia de ello no es una sociedad que participe. O sea, no hay en este momento nadie que tenga capacidad de convocatoria sobre la sociedad y lo más fuerte es que al mismo tiempo las organizaciones políticas que según esto debieran ser la expresión de los partidos políticos para expresarlas estas programáticamente para acceder al poder, ninguna de ellas realmente toma en cuenta estas necesidades. No porque las omita en el discurso las tiene, pero en el ámbito de la realidad no las ha podido plasmar. Okay. Esa es la principal situación. Y entonces, ante estas problemáticas, este recuento de problemáticas graves, serias, en el contexto de la policía o de la seguridad de nuestro país, la Guardia Nacional que ya se instauró, ¿podría usted decir que va a ayudar a solucionar esto? En la forma en que está lográndose crear, no. ¿Qué razones son las que me hacen fundamentar un pesimismo en torno a ello? La primera es que está dirigida por un componente militar y lo que se está viendo de manera evidente es una tendencia muy fuerte hacia la militarización de los problemas. Dicho en otros términos, es absurdo seguir pensando que al narco o que al crimen organizado en general, que en sus múltiples variantes, se le va a combatir a balazos o se va a resolver estas cosas a balazos. No, a balazos llevamos 200,000. O sea, ¿cuál sería una estrategia ideal o óptima para combatir al narcotráfico? La de la participación social. Mire, ¿qué cosas se tendrían que hacer?
La primera es que efectivamente la Guardia Nacional fuera un órgano de carácter civil. La segunda es la capacidad de fiscalización de la sociedad sobre el aparato policíaco y sobre los aparatos de seguridad. Esa es una segunda situación. La tercera posibilidad que tendríamos nosotros también que ver es que exista un sistema de justicia capaz de receptar demandas, de dar satisfacción o respuesta inmediata a la necesidad de la población, que muchas veces son extremadamente urgentes y de vida o muerte. Y el otro elemento es precisamente contribuir a que se prevenga el delito, la prevención del delito. Quiere decir que una sociedad organizada es una sociedad capaz de dar respuesta y de no permitir ser penetrada por un órgano que arbitrariamente se pone por encima de la ley. Ahora, esto indudablemente no es una cosa gratuita. Esto tiene que ser resultado justamente de una sociedad que en un momento determinado tenga que contemplar la sociedad como la única salida realmente posible. De la otra manera, cualquier fuerza tendríamos nosotros que ver contra quién se está enfrentando, contra quien tiene recursos prácticamente ilimitados. ¿Por qué? Porque simplemente un elemento básico, como sería una de sus ramificaciones, que sería el narcotráfico, cuenta con recursos prácticamente ilimitados. Claro. Los puede corromper, tiene armamento, tiene capacidad de fuego y tiene capacidad de penetración y de permanencia en los lugares. Doctor, hablábamos de la grave situación en la que nos encontramos como país con el narcotráfico, hablábamos de la Guardia Nacional. Pero yo quiero hacer énfasis un poco en esto que decía sobre la militarización de la Guardia Nacional. ¿Qué tan grave es? Ya nos decía un poco hablándonos en cuanto al narcotráfico, por qué no es conveniente, pero ¿por qué es grave que haya tendencia a militarizar la Guardia Nacional? La primera, por la composición en que está hecha. Está compuesta por elementos de Secretaría de la Defensa Nacional que decidieron ser soldados, no policías. O sea, no tienen esa vocación de servicio ni de vinculación con respecto a la sociedad. Están aptos para otras cosas, para otras tareas, que sea el plan de N1, de N2, de N3. Segundo, tendríamos también que contemplar de que está también integrada por la Secretaría de Marina. Y esta fuerza de Marina no es compatible con la de la defensa, no solamente por las tareas diferentes que realiza, sino porque incluso han demostrado en el tiempo no poder coordinarse adecuadamente, ni desde los sistemas de comunicación que cada una de ellas tiene, ni tampoco desde la capacidad de enlace en operaciones específicas. Por ejemplo, en el momento en que se captura al Chapo, es la Secretaría de Marina la que hace con una fuerza, sencillamente, con sus propias fuerzas, la recaptura del Chapo. Pero en realidad, Defensa fue la primera sorprendida porque no se fue tomada en cuenta, dado que ahí existen elementos ya penetrados que en un momento determinado denuncian. Tampoco es factible integrarla con las fuerzas, en este caso, con la Fuerza Aérea, porque desarrolla otras tareas. Y en este momento lo están poniendo de albañiles para construir Santa Lucía. Esa tampoco es su misión. Claro. Y el otro elemento, que sería elementos de la Policía Federal, que fueron formados bajo una doctrina determinada, de repente pasarlos a otra composición de carácter militar, definitivamente no pueden en un momento determinado coordinarse y realizar una labor de conjunto. Y a ello agregaríamos un elemento más que es decisivo, el ámbito de inteligencia, o sea, la capacidad de penetrar, en este caso el crimen organizado, y anticiparse a los designios que estos pretenden hacer. ¿Y cómo podríamos calificar, doctor, la incorporación de la Policía Federal con esta Guardia Nacional? Para comenzar, la Guardia, la misma policía preventiva,
no desea, no acepta pertenecer a esto. Y esta rebelión, sencillamente se dio, es una rebelión inusitada. Estamos viendo, por ejemplo, que esta no se producía desde el año de 1913, cuando se produjo el cartelazo contra Madero. Y entonces, en ese momento, una persona como Félix Díaz los induce definitivamente a participar en el cuartelazo, con todas las consecuencias que después, posteriormente, tendría. Pero estamos viendo que se ha tardado prácticamente un siglo y vuelve ahora a presentarse el fenómeno, porque por desconocimiento de los altos mandos, incluso de la propia presidencia de la República, de cómo manejar este tipo de situaciones. Entonces, no se trata de llegar y decir, como dijo Fox en su momento, y vuelve a repetir nuevamente el presidente actual, de decir, señores, de poder a poder, nosotros podemos más. No, si no se trata de eso. Es un pleito de cantina. Es un pleito es una cuestión de inteligencia, un asunto de seguridad de la nación y de cómo combatir definitivamente a esta circunstancia, que además tiene una característica: no se puede extinguir tan fácilmente porque está basada en adicciones. Y la adicción, pues, sencillamente no la podemos quitar. Podemos quitar a quienes en un momento determinado venden, pero el adicto buscará necesariamente otra oferta. Sí. Que satisfaga sus necesidades. Ahora, doctor, la extinta Policía Federal, esta institución tenía ciertos vicios de operación, digamos. Había corrupción, había ciertas cosas que se han mencionado en los medios de comunicación justo con este conflicto que tienen ellos. Y entonces mi pregunta más bien es cómo garantizar que en la Guardia Nacional no haya corrupción, no haya este tipo de vicios de operación que le llaman. Miren, aquí hay un problema que se ha actuado también de una manera muy responsable. En ese sentido, tendríamos que reconocer que ni toda la policía preventiva es una cadena de corrupción, ni todos los elementos del nuevo régimen están tampoco exentos de ella, ¿no? Entonces tenemos que contemplar esto desde un ángulo muy diferente, ¿no? La primera es que qué ventajas tenía la Policía Federal. La Policía Federal Preventiva tenía por principio policía científica. El área de policía científica, créalo, es una de las más avanzadas, porque tiene toda la tecnología. ¿Y qué es lo que le hace falta? Bueno, capacidad de intervención, y que particularmente sea tomada en cuenta en los momentos en que se arman los juicios. Si esta policía, sencillamente de carácter científico, se mantuviera y se le diera incluso una posibilidad o un acomodo, no solamente en la policía, en la Guardia Nacional, sino incluso se mantuviera, tendríamos un elemento que no debiéramos de prescindir. Tiene también un sector de inteligencia. El sector de inteligencia incluso ha costado muchas vidas. Y yo creo que es algo que tendríamos que reconocer. Tercera situación, hay gente, o sea, hay cuerpos, por ejemplo, que son en este caso de respuesta inmediata, que están altamente capacitados. Entonces, llegar y decir, ¿todo es corrupción? Pues no. Hay toda una cadena, incluso hay una pared donde están escritos los nombres de las personas que formando parte de la policía fueron abatidos. Hay familias que han quedado, pues, indudablemente en la indefensión y los hijos en la orfandad por servir en este caso esta causa. O sea, se me haría a mí injusto, y de hecho se me hace injusto y desautorizado en la afirmación tan tajante que se hace, donde el régimen actual lo único que dice, hay corrupción, y se quita, ¿no? Se quitaron también así las guarderías, se quitaron así cualquier tipo de elemento de carácter asistencial, o por ejemplo desde la compra de medicamentos. En todo había corrupción, y finalmente no hay ninguna garantía de que al momento de restablecerlo no se reanimen nuevamente las mismas fuerzas
o se acentúen todavía aún peor los mismos vicios o peores. Entonces, el ataque a la corrupción es irse realmente a la raíz de las cosas. Reyes Heroles afirmaba, las mismas personas, bajo otras condiciones, son diferentes. Esperamos que así pudiera en algún momento decir sobre esta situación. Pues ojalá que sí, doctor. Y por la reflexión que hace, por la información que me da, veo en usted, seguramente usted me lo confirmará o no, una tendencia una tendencia a que debieran existir las dos instituciones, cada uno haciendo las acciones, actos que les corresponden, o sea, tanto el ejército como una institución policíaca. Ahora, hay una cuestión que yo sí vería. Mire, cada régimen, y esa es una de las cosas que son las que acabo de escribir, crea su propio aparato policíaco, y eso creo que ha sido un error. Fox, por ejemplo, creó la Agencia Federal de Investigaciones. Finalmente, esta se vino abajo. 12 años después tuvo la necesidad de desaparecerse. Posteriormente, se crea la Policía Federal Preventiva con Calderón. Pero la idea que en un momento determinado hacia donde iba era hacia la creación de una Policía Nacional. Pero las fuerzas que de alguna manera tenían las policías de las entidades del país, los diferentes cuerpos policíacos lo impidieron unificarse en uno solo. Posteriormente, con Peña Nieto se tradujo en la necesidad de fortalecer esta policía, la PFP, pero desde un ángulo donde tenía que coexistir con los otros aparatos policíacos. Y la realidad era que en ciertos momentos, cuando se establecían acciones, pues llegaba el momento en que había fuego amigo. Y en más de una ocasión, por ejemplo, pudimos ver la policía del Distrito Federal, sencillamente en un mismo operativo, cuando están ocurriendo situaciones de tratar de quemar la puerta de Palacio Nacional, dejaron sola a la Policía Federal y definitivamente dejaron prácticamente que la masacrara. Entonces dice uno, bueno, si ni entre ellos no había más que rivalidades, ¿qué capacidad de acción tienen frente a situaciones mayores, ¿no? Entonces, hay realmente cacicazgos. Las policías también tienen hermandades, logias. Uh-huh. Hay corruptelas donde del arma sencillamente se alquila, la patrulla se alquila. Las cuotas que se establecen en un momento determinado, hasta por crucero, son también evidentes. Y la imposibilidad de supervisión de esta serie de cuestiones hace que un policía que hoy en día es dado de baja por corrupto, de repente aparezca en una policía municipal o incrustado en cualquier otro centro, continuando, o bien crean su propia policía, o bien crean su propia banda. Todo eso es lo que estamos nosotros viendo. Entonces, ¿qué estamos formando? La necesidad de profesionalizar a la policía supondría la creación de una institución de largo plazo. Esto no lo podemos crear en 2 horas, ni en un régimen, ni en el actual, ni en ninguno de todos los demás. Pues qué difícil, doctor. Ojalá que en algún momento podamos encontrar, y con el apoyo de investigadores en el tema, especialistas, pues se puede encontrar el camino para justo renovar el sistema policial del país, ¿no? Pero ya para cerrar esta charla, doctor, me gustaría que nos diera su opinión respecto de la entrada de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, la capital del país. Bueno, aquí lo que encontramos nosotros es la recepción sencillamente en el país fue pavorosa, ¿no? En Tabasco, por ejemplo, fue prácticamente demostrarles que no tenían la posibilidad o no iban a tener espacio de acción.
En el caso del Distrito Federal, inmediatamente se agudizaron una serie de problemas y bueno, la imposibilidad de dar la respuesta inmediata muestran varias cosas. Primero, desconocimiento del terreno. El desconocimiento del terreno es tremendo porque es la imposibilidad de fijar una estrategia, porque no podemos desarrollar movimientos, no podemos hacer maniobras y podemos caer en un momento determinado en emboscadas o en situaciones diferentes y vamos a sacrificar elementos de una manera inútil y además pues tremenda. Vuelvo nuevamente a recordar el punto de inicio, ¿no? La necesidad de integrar a la sociedad a estas tareas. No pensar que la violencia por la violencia misma se combate, sino que al contrario se alimentan entre ellas. Y la forma necesaria es que exista una fiscalización por parte de la sociedad de estos organismos o el poder que de alguna manera tienen en este momento seguirá creciendo indefinidamente hasta finalmente convertirse en administradores de la delincuencia, como ha sido hasta este momento el aparato policíaco en sus diferentes ramas. Pues ojalá que sí, doctor. Muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias por acompañarnos en la Metro. Pues es nuestra casa y a ella nos debemos. Gracias.